En medio de una videoconferencia con un cliente estadounidense, mientras hacía de intérprete, recibí una notificación del Departamento de Recursos Humanos. Suspensión inmediata de empleo y funciones. Era, a efectos prácticos, un despido. Detuve la interpretación al instante y dije: Damas y caballeros, la empresa acaba de despojarme de todas mis responsabilidades laborales. La interpretación de hoy termina aquí. Mi nombre es Mateo. Tengo 36 años y llevo casi una década trabajando como intérprete de negocios internacionales. Si alguien me preguntara de qué me siento más orgulloso en mi carrera, no hablaría de mi salario, ni de los innumerables viajes de negocios, ni de los contratos multimillonarios en los que participé. De lo que más orgulloso estoy es de haber mantenido durante 8 años consecutivos la confianza inquebrantable de nuestro mayor socio comercial, un gigante estadounidense que representa casi el 40% de los ingresos totales de la empresa. Durante esos 8 años, dediqué prácticamente mi juventud a esta compañía. Hubo innumerables noches en las que tuve que despertarme a las 2 de la madrugada por la diferencia horaria para responder a los correos de los clientes. Muchas veces, cenando con mi esposa, Ana, sonaba el teléfono para una reunión urgente y tenía que soltar la cuchara, correr a mi despacho y encender el portátil. Ana, aunque apenada, me lo preguntó varias veces con un deje de reproche. ¿De verdad vale la pena que trabajes tanto? Yo me limitaba a sonreír. La empresa me trata bien, decía. En aquel entonces realmente lo creía. Al menos hasta hace 3 meses. Hace 3 meses, una mujer llamada Valeria fue nombrada jefa del equipo de interpretación. Valeria tenía 28 años y era familiar del director general de nuestra empresa, el señor Arturo Torres. El primer día ocupó un puesto de jefa de equipo que a otros les costaría una década conseguir. En ese momento, todos en el equipo lo entendimos. Para ciertos puestos, más que la capacidad, lo que se necesita es tener el apellido correcto. No le di mayor importancia. No me interesaban la política de oficina, ni las luchas de poder. Solo quería hacer bien mi trabajo. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como yo pensaba. Valeria convocaba reuniones constantemente. Y en cada una de ellas, semana tras semana, solo se hablaba de un tema: reducción de costes, recortes presupuestarios, optimización de la plantilla. Al principio, el ambiente era de apoyo, pero cuanto más la escuchábamos, más extraño nos parecía todo. La flecha de esa reducción apuntaba directamente al equipo de interpretación. Una vez, en una reunión interna, Valeria se puso delante de la pantalla y dijo: Actualmente, la inteligencia artificial está avanzando muy rápidamente, por lo que los intérpretes ya no son una posición tan crucial como antes. Los miembros del equipo se miraban de reojo, pero nadie se atrevía a decir nada. A continuación, añadió que la empresa estaba pagando salarios demasiado altos por ciertos puestos. Al terminar de hablar, su mirada se clavó directamente en mí. Supe de inmediato a quién se refería. Era cierto que mi salario era el más alto del equipo, pero también era yo quien gestionaba en exclusiva a los mayores clientes globales de la empresa, por lo que era algo completamente normal. Sin embargo, Valeria afirmó con voz segura que, si se externalizaban los servicios, los costes podrían reducirse a una cuarta parte. Mis compañeros seguían en silencio. Yo también guardé silencio. Sabía que hay cosas que no sirve de nada explicar. Quien no entiende la profesionalidad de este campo piensa que la interpretación es un simple trabajo de escuchar y traducir, pero la realidad es otra. Especialmente en el mundo de los negocios, una sola palabra mal traducida puede costar millones de euros, y una intención mal interpretada puede hacer que toda una negociación se venga abajo. Pero Valeria no lo entendía, o quizás no quería entenderlo. Seguí trabajando en silencio, como siempre. Y entonces, llegó el fatídico día. Miércoles, 10 de la mañana. Estaba sentado en la gran sala de reuniones de la empresa. En la pantalla, se proyectaba una videoconferencia con el Harrison Group de Estados Unidos, nuestro mayor cliente, del que me había encargado personalmente durante los últimos 8 años. Era la negociación más importante del año. Si salía bien, la empresa podría cerrar un contrato de casi 15 millones de euros. Yo estaba sentado en el centro de la mesa. A mi izquierda, el director Torres. A mi derecha, Valeria. Al otro lado de la pantalla, el directivo estadounidense, David, discutía con gran detalle las condiciones de la colaboración. Todo iba sobre ruedas. Llevaba casi una hora interpretando sin descanso.
Ambas partes habían acordado la mayoría de las cláusulas importantes y solo quedaban algunos detalles por pulir. En ese momento pensé que iba a ser un gran día, pero me equivocaba. Justo cuando hacíamos una pausa de 5 minutos en la negociación, la puerta de la sala se abrió con discreción. El director de Recursos Humanos me hizo una seña desde el umbral. Me entregó un sobre sellado en mano y con voz helada murmuró: Mateo, esto viene de arriba. Es de efecto inmediato. Me quedé helado. El ambiente en la sala se volvió extrañísimo en un instante. Abrí el sobre. Dentro había una notificación de suspensión de empleo y funciones. La fecha de efecto era inmediata. El motivo, escrito de forma muy escueta: fusión de departamentos y reestructuración de personal. Lo leí 3 veces, pero no podía creerlo. Era una orden de despido encubierta, diciéndome que recogiera mis cosas y me fuera de la empresa de inmediato. Y todo esto, en medio de la reunión más importante del año. Levanté la vista y miré al director Torres. Evitó mi mirada. Miré a Valeria. Vi, por un brevísimo instante, cómo la comisura de sus labios se curvaba ligeramente hacia arriba. En esa fracción de segundo, lo entendí todo. Respiré hondo y para mi sorpresa sentí una calma inmensa. No había ira, ni alboroto, ni resentimiento. Solo tristeza. Una profunda tristeza. Al otro lado de la pantalla, David también notó que algo iba mal. Y preguntó: ¿ocurre algo? Miré alternativamente la pantalla y la notificación de despido que tenía en la mano. Y luego cerré mi portátil. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Me levanté y, con una voz asombrosamente tranquila, dije: acabo de recibir una notificación de suspensión de empleo. A partir de este momento, se me ha despojado de toda mi autoridad laboral. Por lo tanto, la interpretación de hoy termina aquí. Todos en la sala se quedaron petrificados. El director Torres palideció. Valeria se quedó rígida. Al otro lado de la pantalla, David abrió los ojos como platos. Incliné la cabeza y empecé a recoger mis documentos. Nunca imaginé que 8 años de mi vida pudieran terminar con una simple hoja de papel. Pero lo que nadie en esa sala esperaba era que mi salida no sería simplemente la amarga retirada de un empleado despedido, sino el comienzo de una serie de acontecimientos que sacudirían a toda la empresa y sacarían a la luz los secretos que se habían ocultado durante los últimos meses. Además, en el momento en que se cerraron las puertas del ascensor, mi teléfono móvil vibró en el bolsillo, haciéndome comprender que la persona que me había echado de la empresa no era solo Valeria. En la pantalla, un mensaje de texto de un número oculto decía: Mateo, no te han despedido por una reducción de costes. Investiga las empresas externas que Valeria ha contratado en los últimos 3 meses. Descubrirás la verdad. Me quedé mirando fijamente el mensaje. Junto a una intensa sensación de inquietud, tuve el fuerte presentimiento de que detrás de la decisión de mi despido de hoy, se ocultaba un secreto mucho más grande de lo que podía imaginar. Me quedé unos segundos más en el ascensor, paralizado, mirando el mensaje en la pantalla. El remitente no había dejado su nombre, ni había ninguna pista que me permitiera adivinar quién era. Era una frase corta, pero fue suficiente para despejar mi mente confusa en un instante. No es por la reducción de costes. Investiga los contratos externos. En la planta baja se abrieron las puertas del ascensor. Salí a la calle, sin dejar de pensar en aquellas palabras. Si el objetivo era simplemente reducir costes, ¿por qué despedirme en medio de la negociación más importante del año? Si de verdad querían reemplazarme con personal externo, ¿no podrían haber esperado a que terminara el contrato con el cliente estadounidense? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Caminando por la calle, llamé a mi esposa, Ana. Después de escuchar un breve resumen de lo sucedido, Ana guardó silencio durante un largo rato, y luego preguntó: ¿vas a llegar hasta el final con esto? Mirando a la gente que pasaba, respondí: no es por resentimiento, solo quiero saber la verdad. Ana suspiró levemente y dijo: entonces, te apoyaré. Esa simple frase reconfortó mi corazón. Durante los últimos 8 años, la persona que siempre me había cubierto las espaldas en los momentos difíciles no había sido la empresa, sino mi esposa. Esa tarde no fui directamente a casa. En lugar de eso, me senté en una cafetería enfrente de la empresa, desde donde se veía perfectamente la entrada principal. Sobre las 3 de la tarde, mi móvil sonó. Era Daniel, un joven empleado del departamento de informática de la empresa. Solíamos llevarnos bastante bien. Tan pronto como contesté,
Daniel dijo en voz baja. Mateo, he oído que te han despedido. Sí. Tengo algo importante que decirte. Me enderecé en mi asiento. ¿Qué pasa? Daniel bajó aún más la voz. En los últimos 3 meses, la jefa de equipo Valeria ha estado ordenando constantemente al departamento de informática que envíe datos de clientes a ciertas empresas externas. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de datos? Listas de clientes, historiales de transacciones, requisitos técnicos, un montón de cosas. Presentí que algo iba muy mal. ¿Estás seguro? Yo mismo extraje los datos. Guardé silencio. Daniel continuó. Al principio no le di importancia. Pensé que eran socios estratégicos de la empresa, pero luego empecé a sospechar cuando vi que esas empresas se estaban llevando todos los contratos de interpretación y traducción. Inmediatamente pregunté, ¿todavía tienes esos registros? Sí. Nos vemos esta noche. Después de colgar, sentí un escalofrío. Esa información de los clientes era el activo más importante de la empresa, y nadie podía filtrarla al exterior de forma imprudente. Si lo que decía Daniel era cierto, esto no era un simple problema de personal, sino un delito con enormes intereses económicos en juego. Mientras procesaba todo eso, la pantalla de mi portátil se iluminó con un correo urgente. Era del director estadounidense, David, pidiendo hablar. Le devolví la llamada de inmediato. La reunión acaba de terminar, dijo sin rodeos. ¿Cómo ha ido la situación? Pregunté. David rió con amargura. Mucho peor de lo que pensaba. Según él, después de que yo me fuera, el nuevo intérprete que entró no paraba de cometer errores con la terminología técnica. La reunión se interrumpió durante 10 minutos solo para explicar una cláusula del contrato, y en una ocasión, tradujo la intención del cliente con un significado completamente diferente. Al final, la parte estadounidense no tuvo más remedio que suspender temporalmente la reunión. David dijo: Mateo, llevo 20 años en el mundo de los negocios, pero nunca he visto a una empresa despedir a un responsable de esa manera en medio de una negociación importante. Solo pude sonreír con amargura. Ya es agua pasada. David guardó silencio unos segundos y luego preguntó: Si montaras tu propia empresa, ¿estarías dispuesto a asociarte con nosotros? Me sorprendió un poco. El proyecto ni siquiera había terminado, y ya estaba pensando en eso. David rió y dijo: Un hombre de negocios siempre debe tener varios planes preparados. La llamada terminó, pero sus palabras resonaron en mi cabeza durante mucho tiempo. Quizás por primera vez en años, empecé a considerar seriamente la posibilidad de establecerme por mi cuenta. Esa noche, Daniel vino a verme con una memoria USB. La puso sobre la mesa y dijo: Mira esto, Mateo. Al conectarla al portátil, apareció una lista de solicitudes de extracción de datos de los últimos 3 meses. Cuanto más miraba, más atónito me quedaba. Los datos de los principales clientes se habían enviado sin excepción a 3 empresas externas de interpretación y traducción. Lo más sospechoso era que las 3 eran empresas de nueva creación, fundadas hacía muy poco. Seguí investigando y, 20 minutos después, descubrí algo increíble. Las 3 empresas, aunque con nombres diferentes, tenían registrada la misma dirección. Inmediatamente, busqué al representante legal. En el momento en que vi el nombre en la pantalla, el corazón me empezó a latir con fuerza. El nombre del representante era Marcos, el novio de Valeria. Todas las piezas del puzzle empezaron a encajar. Valeria nunca tuvo la intención de reducir costes. Su plan era desviar todos los recursos clave de los clientes de la empresa hacia la compañía de su novio. Y yo, al ser el responsable directo de los clientes globales, era el mayor obstáculo para su plan. Mientras yo permaneciera en la empresa, le habría resultado difícil llevarlo a cabo. Mi esposa Ana, que escuchaba la historia a mi lado, también estaba en shock. Entonces, te estaban apuntando desde el principio. Asentí. Probablemente. Ana me miró fijamente. ¿Y ahora qué piensas hacer? Cerré el portátil y dije: Por ahora nada. No se lo vas a contar al director. Sonreí con frialdad y respondí: La persona que firmó mi carta de despido fue precisamente el director. Ana no preguntó más. Ambos sabíamos que algunas personas solo creen en la verdad cuando ven las dolorosas consecuencias con sus propios ojos. Sobre las 9 de la noche, mi móvil volvió a sonar. Esta vez era el número del director Torres. Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado,
Una voz agotada llegó a mis oídos. Mateo, ¿podrías venir mañana a la empresa? ¿Sucede algo, director? El señor Torres suspiró profundamente. El cliente estadounidense quiere volver a reunirse contigo. No respondí de inmediato. Él continuó. Nos han notificado que si no participas en la negociación, reconsiderarán todo el contrato. Me quedé sentado en silencio. A través de la ventana, las luces de la ciudad brillaban, pero en mi corazón no había ni satisfacción ni ira, sino una profunda decepción. Decepción por los 8 años en los que había volcado toda mi pasión, decepción por la empresa que consideraba mi segundo hogar, y decepción por mis compañeros, que estarían sufriendo por una decisión equivocada de la cúpula directiva. El director Torres añadió. Mateo, quiero hablar contigo en persona. Respondí brevemente. De acuerdo. Tras colgar, Ana me miró. ¿Vas a volver? Negé con la cabeza. Aún no lo sé. Me levanté y salí al balcón. El viento nocturno soplaba, trayendo consigo el calor residual de la ciudad. Pero en ese momento no podía ni imaginar que la reunión de mañana no sería una simple oferta de reincorporación, sino el punto de partida de la revelación de un gran secreto. Millones de euros en costes de subcontratación, facturas falsas pagadas durante meses. Y una persona que no parecía encajar en absoluto en esta historia. El director financiero de nuestra empresa, el señor Fernando Romano, que resultaría estar en el centro de este caso. Y cuando la verdad saliera a la luz, la situación se desarrollaría de una manera mucho más terrible de lo que había imaginado. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. No había pegado ojo en toda la noche. No era por la nostalgia del trabajo perdido, sino porque los hechos que descubrí la noche anterior no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Lo que parecía un simple despido albergaba demasiadas sospechas anómalas. Valeria no solo se había deshecho de mí, sino que había utilizado empresas externas vinculadas a su novio, Marcos, y tenía la certeza de que alguien de un rango superior estaba involucrado en todo esto. Ana me puso una taza de café caliente delante y me dijo con cariño. No te precipites. Asentí. No te preocupes. Pero aunque por fuera parecía tranquilo, yo era el que mejor sabía que por dentro no lo estaba en absoluto. Sobre las 9 de la mañana llegué en coche a la empresa. Apenas había pasado un día desde que me fui, pero la sensación al entrar en el edificio era completamente diferente. Ayer era un empleado de este lugar. Hoy era un completo extraño. El empleado de recepción me vio y dudó. Señor Mateo. Sonreí y respondí. Vengo a ver al director Torres. El empleado asintió, y me pulsó el botón del ascensor. Mientras subía a la planta 12, no dejaba de recordar los últimos años, desde el día que vine a mi primera entrevista con el currículum en la mano, hasta ver cómo una pequeña oficina, con apenas unos empleados, crecía hasta su tamaño actual. Yo había sido testigo de todo el crecimiento de esta empresa, pero a menudo, lo que derriba a una empresa no es una recesión del mercado, sino la codicia humana. Cuando se abrieron las puertas del ascensor y entré en el espacio de oficinas, sentí un ambiente pesado y diferente al habitual. Los empleados cuchicheaban, y se notaba una tensión palpable. Algunos compañeros que me vieron me hicieron un rápido saludo con la cabeza, y otro me levantó el pulgar a escondidas. Intuí que la noticia del fiasco de la negociación de ayer se había extendido por toda la empresa. Al entrar en el despacho del director, el señor Torres estaba sentado en su escritorio. En una sola noche, parecía haber envejecido notablemente. Tenía ojeras oscuras y el pelo revuelto. Cuando entré, se levantó. Mateo, siéntate. En la habitación solo estábamos nosotros dos. El director suspiró. Tengo que pedirte disculpas. Guardé silencio. Él continuó. Lo de ayer fue un error por mi parte. ¿Por qué firmó ese documento de autorización? Pregunté sin rodeos. El director Torres, con la cabeza gacha, tardó un buen rato en hablar. Me convenció el informe que trajo Valeria. Me presentó un montón de datos que demostraban que los costes de externalización eran solo una cuarta parte de lo que costaba mantener el equipo de interpretación actual. Me mostró pruebas de que la empresa estaba malgastando dinero. No respondí. Era algo que ya me imaginaba. Lo que realmente quería saber era la verdad que se escondía detrás. En ese momento, la puerta del despacho se abrió, y entró un hombre de unos 50 años. Era el señor Romano, el director financiero de la empresa. Algo sorprendido, el director Torres me dijo: «Hoy también he llamado al señor Romano.
El señor Romano se sentó y sacó de su maletín una gruesa carpeta de documentos. Su expresión era muy seria. Señor Mateo, por favor, eche un vistazo a esto. A medida que pasaba las páginas, mi corazón se enfriaba. Eran los documentos de pago a las empresas de traducción externas durante los últimos 3 meses. El importe total ascendía a la increíble cifra de 600.000 euros, pero lo extraño era que el volumen de trabajo realmente realizado no llegaba ni a la 10ª parte del importe pagado. Levanté la cabeza, y al preguntar, ¿esto significa? El señor Romano asintió. Hay indicios de que se han emitido facturas falsas. Antes de que pudiera decir nada, el director Torres golpeó la mesa con el puño. Ayer, después de que te fueras, cuando la parte estadounidense suspendió las negociaciones, me enfadé tanto que ordené una revisión completa de todas las propuestas que Valeria había presentado desde su llegada. Señaló los documentos. Y este es el resultado. Continué revisando los papeles. Un contrato de varias decenas de miles de euros. Pero los documentos traducidos eran apenas unas pocas páginas de material simple. Se facturaron grandes sumas por la traducción de decenas de miles de páginas, pero en muchos casos, el trabajo no existía. Incluso trabajos que habían sido realizados por personal interno se habían hecho pasar por servicios externos. Esto no era una simple reducción de costes. Era malversación de fondos de la empresa. En ese momento sonó el teléfono del director del equipo legal. La cara del director Torres, mientras hablaba, se volvía cada vez más sombría. En cuanto colgó, dijo con urgencia. Dicen que Marcos ha desaparecido. Me sorprendí. ¿Desaparecido? Sí. El señor Romano continuó. Esta mañana, el equipo legal fue a la oficina de Marcos, pero estaba cerrada y todos los empleados habían renunciado. Un silencio inquietante llenó la habitación. Que Marcos hubiera huido significaba que este asunto era mucho más grave de lo que pensábamos. El director Torres me miró y dijo, Mateo, hay una cosa más. El director David está ahora mismo en la sala de reuniones. Me quedé de piedra. ¿Ha venido en persona? Llegó a España esta mañana temprano. El señor Torres sonrió con amargura. Pero no quiere verme a mí. Intuí lo que pasaba. David no había venido a ver a la empresa, sino a mí. 10 minutos después, al entrar en la sala de reuniones, David se levantó en cuanto me vio y me estrechó la mano. Mateo. Sonreí y dije, actúa usted con rapidez. No me gusta perder el tiempo. Me acercó una silla para que me sentara. Tras unos breves saludos, fue directo al grano. Mateo, he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Nuestro grupo, Harrison Group, va a suspender por completo todas las negociaciones con esta empresa. No me sorprendió demasiado. Pero el director Torres, que estaba sentado al otro lado, se quedó pálido. David continuó. No es una cuestión de precio o calidad. Es porque ya no podemos confiar en la forma de gestionar de esta empresa. Los acontecimientos de los últimos días lo demostraban todo. Así que nadie pudo rebatirle. David me miró y dijo, Mateo, quiero hablar contigo a solas. Cuando el director Torres y los demás salieron de la sala, sacó otra carpeta de su maletín. Tengo una propuesta para ti. Lo miré y sonreí. No será simplemente contratarme como intérprete, ¿verdad? Así es. Quiero que te unas al proyecto de creación de la nueva sede regional para Asia, que nuestro grupo va a establecer en España. Me quedé atónito. David me acercó los documentos. En la portada ponía, Director de Operaciones, COOO, para la región de España, mientras miraba fijamente esas palabras. No tenía ni idea de que, en otro lugar, Valeria estaba empezando a ser interrogada por la policía, y que, en apenas unas horas, aparecería un archivo de audio secreto que implicaba al señor Romano, a Marcos y a una tercera persona completamente inesperada, dando un giro total al caso. El artífice de toda esta trama de malversación no era Valeria, ella era solo un peón en el tablero de ajedrez. El verdadero cerebro se escondía en la sombra. Incluso después de que David me entregara los documentos, permanecí sentado en silencio durante un buen rato. Sinceramente, si hubiera recibido esta oferta una semana antes, habría estado tan feliz que no habría podido dormir. Para mí, que trabajaba como intérprete, convertirme en el director de operaciones de la sede española de un grupo global no era una oportunidad que se presentara fácilmente. Pero en ese momento, lo que llenaba mi cabeza no era un nuevo trabajo. Valeria siendo interrogada por la policía,
Marcos desaparecido. Sospechas de malversación de millones de euros. Mi instinto me decía que el caso aún no había terminado. Valeria, con solo 3 meses en la empresa, no podría haber montado un lío tan grande por sí sola. Para desviar una cantidad tan enorme de dinero, necesitaba un apoyo interno total, y detrás de todo ello tenía que haber alguien de un rango muy alto. David sonrió y dijo: Mateo, no tienes que responder ahora mismo. Asentí. Gracias. Pero por favor, ten en cuenta una cosa. La expresión de David se volvió seria. El mejor talento no es el que es leal a una empresa toda la vida. Lo entiendo. El verdadero talento es el que sabe cuándo es el momento de cruzar una nueva puerta. Sonreí. Quizás tengas razón, pero antes de cruzar una nueva puerta, quiero ver claramente la verdad que hay detrás de la que se ha cerrado. Esa tarde, al salir de la empresa, recibí una llamada urgente de Daniel. Mateo, ¿dónde estás? Creo que acabas de bajar, ¿puedes volver a subir? ¿Qué pasa? Daniel bajó la voz. Acabo de recibir un archivo de audio muy extraño. Me detuve. ¿Quién lo envió? No lo sé. ¿Lo has escuchado? Sí. La voz de Daniel temblaba ligeramente. Tienes que escucharlo tú también. 10 minutos después, me encontré con Daniel en una cafetería cerca de la empresa. Me puse los auriculares que me dio. La grabación comenzaba con ruidos de fondo, como si hubiera sido grabada a escondidas desde un bolsillo. Unos segundos después, se oyó la voz de Valeria. Señor Romano, solo necesito que usted lo autorice. Un hombre respondió. Pero esta vez la cantidad es bastante grande. Si aumentamos las facturas falsas, alguien podría darse cuenta. Era el señor Romano, el mismo que se había sentado frente a mí unas horas antes. Valeria continuó. Mi primo Marcos dice que necesita capital para hacer crecer la empresa. El señor Romano respondió. El director Torres ya ha empezado a sospechar. Valeria rió. Mi tío confía en mí. Al escuchar hasta aquí, estaba confundido. Era una prueba de que Romano estaba profundamente implicado en la malversación. Pero, ¿por qué esa misma mañana le había entregado él mismo los documentos de pago al director Torres, pidiendo que se investigara a Valeria? Escuché la grabación hasta el final. Y finalmente, apareció una tercera voz. En ese momento casi dejé de respirar. No era ni Marcos, ni Valeria, ni el señor Romano. Era una persona completamente diferente. Alguien a quien yo había respetado profundamente durante los últimos 8 años. El vicepresidente. El señor Ricardo Serrano. Me quité los auriculares. Daniel me miró. ¿Lo has oído? Asentí con pesadumbre. El señor Serrano era la persona que más tiempo llevaba en la empresa después del director Torres. Se les conocía como 2 compañeros íntimos que habían construido la empresa juntos desde el principio. Sin embargo, en la grabación, el jefe final que dirigía todo era el vicepresidente Serrano. Forzad al máximo la externalización, repartid los beneficios según el ratio acordado, y aseguraos de que el director Torres no se entere de nada. Guardé silencio durante un largo rato, encajando todas las piezas. Valeria era la ejecutora, Marcos el recaudador, Romano el pagador. Y quien había diseñado todo el plan y se llevaba el mayor beneficio, era el vicepresidente Serrano. Daniel preguntó con cautela. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde salió este archivo? Solo sé que lo envió un empleado que renunció. Pensé un momento y pregunté. ¿Hay alguien más que tenga este archivo aparte de ti? Por ahora, creo que no. No se lo envíes a nadie. Esa noche, se lo conté todo a Ana. Después de escuchar durante un buen rato, Ana habló. ¿No te parece extraño? ¿El qué? El señor Romano, si realmente es cómplice. ¿Por qué le entregó voluntariamente los datos al director esta mañana? Esa pregunta me golpeó como un mazazo. Era verdad. Si Romano estaba en el ajo con Valeria, no tenía ningún motivo para entregar él mismo las pruebas. Cuando levanté la cabeza de golpe, Ana preguntó. ¿Has descubierto algo? Romano está intentando salvarse cortando lazos. Ana asintió. Cuando la negociación con la parte estadounidense fracasó, el director Torres ordenó una investigación completa. Romano, al darse cuenta, decidió que, ya que iba a ser descubierto de todos modos, era mejor cooperar para reducir su propia responsabilidad. Entonces, Romano era solo un engranaje. La figura verdaderamente peligrosa era el vicepresidente Serrano. En ese momento, sonó el teléfono. Era el director Torres. Su voz era increíblemente pesada.
Mateo, ¿podrías venir a mi casa ahora mismo? ¿Qué ocurre? El señor Romano acaba de presentar su dimisión. Sorprendido, pregunté. ¿Tan pronto? Y eso no es todo. La voz del director se hizo aún más grave. Hace media hora, alguien me envió un archivo de audio. Apreté el teléfono con fuerza. No solo lo había recibido Daniel. Voy para allá ahora mismo. 40 minutos después, llegué a la residencia del director. Por primera vez en años, vi al director bebiendo solo. Sobre la mesa había una memoria USB con el archivo de audio. Sonrió con amargura. Parece que he envejecido mucho. No pude decir nada. Se sirvió otra copa y dijo: la persona en la que más confiaba me ha clavado un puñal por la espalda. Sabía a quién se refería. Su socio durante 20 años y con quien había superado innumerables crisis. El vicepresidente Serrano, más que el dinero perdido. Esa traición debía dolerle en el alma. El director me entregó otra carpeta. Son datos que llegaron esta tarde de la firma de auditoría. Al abrir los documentos, no pude evitar quedarme horrorizado. El importe malversado no era de 600.000 ni 1.2 millones, sino la friolera de 2.2 millones de euros. Además, el dinero no se había estado desviando solo durante los últimos 3 meses, sino durante 2 años a través de contratos externos falsos. Antes de que Valeria apareciera y empezara a operar a gran escala sin discreción, ya existía una enorme red de malversación. Pero lo que más me impactó fue la última página. En la lista de beneficiarios de las transferencias había un nombre familiar completamente inesperado. Héctor Torres, el hermano del director general y padre de Valeria. Levanté la vista lentamente. El director Torres tenía los ojos cerrados, pero estaban enrojecidos. Por primera vez comprendí que no hay traición más horrible y cruel en el mundo de los negocios que la de tu propia sangre. Si este hecho se hacía público oficialmente, no solo se arruinarían las carreras de muchos, sino que una familia entera corría el riesgo de hacerse añicos. Eran casi las 11 de la noche cuando salí de casa del director. De vuelta a casa, la cabeza me iba a estallar con todo lo que acababa de escuchar y ver. Cuando entré en la empresa hace 8 años, creía que la batalla más feroz del mundo era la competencia en el mercado. Nunca imaginé que una empresa próspera pudiera estar siendo devorada desde dentro por la propia familia del fundador. Abrí la ventanilla y el viento nocturno me golpeó la cara. Recordé la espalda del director Torres bebiendo solo. El hombre fuerte y decidido parecía haber envejecido 10 años en pocos días. El dinero se puede perder y volver a ganar. Los clientes se pueden recuperar. Pero la confianza familiar hecha añicos no se puede recomponer. Al llegar a casa, Ana me esperaba en el salón. Me sirvió una taza de té caliente y preguntó: ¿cómo ha ido? Cuando se lo conté todo, Ana también se quedó sin palabras. Un rato después, habló. Lo que más le duele al director no son los 2.2 millones de euros. Asentí. Sí. Que haya sido su propio hermano lo que más le debe doler. Cerca de la medianoche recibí otro mensaje de Daniel. Mateo, acabo de descubrir algo nuevo. Lo llamé de inmediato. La voz de Daniel era muy urgente. ¿Recuerdas el sistema de almacenamiento de la base de datos interna de la empresa? Lo recuerdo. Esta tarde he vuelto a revisar los registros de acceso. Y había una cuenta de superadministrador especial. Fruncí el ceño. ¿De quién es la cuenta? Daniel contuvo la respiración un momento y respondió: del vicepresidente Serrano. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás seguro? Sí. Durante el último año, con esa cuenta se han descargado todos los datos clave de la empresa. La lista de clientes VIP, los contratos internos, los planes estratégicos de desarrollo de mercado, todo lo bueno. Intuí la gravedad de la situación. No se trataba solo de desviar dinero, sino de robar por completo los datos que constituían la base de la supervivencia de la empresa. ¿Hay rastro de que se haya transferido al exterior? Sí. El corazón se me aceleró. Sí, me aceleró. El corazón se me aceleró. ¿A quién? Hasta ahí no he podido rastrearlo todavía. Miré el reloj. Pasaba de la medianoche. Pero tenía la fuerte sensación de que estaba muy cerca de llegar al fondo de la verdad. A la mañana siguiente, mientras trabajaba temporalmente desde casa, el director Torres volvió a llamarme. Su voz estaba muy ronca. Mateo, ¿podrías venir hoy a la empresa por la mañana? Sí. Hay un careo, ¿verdad? Por fin había llegado el día. A las 10 de la mañana,
Entré en la gran sala de reuniones. El ambiente en el lugar donde unos días antes se había llevado a cabo la negociación global era tan frío y tenso como el de un tribunal. En la sala estaban sentados el director Torres, el señor Romano, el vicepresidente Serrano, Valeria y un hombre de unos 60 años, Héctor Torres, el hermano del director y padre de Valeria. En cuanto entré, todas las miradas se centraron en mí. Valeria, habitualmente arrogante, tenía los ojos hundidos como si no hubiera dormido, y el rostro pálido como el papel. El señor Héctor Torres mantenía la cabeza gacha, habiendo perdido su anterior aire imponente. Solo el vicepresidente Serrano mantenía una calma inquietante. El director Torres habló. Hoy vamos a aclararlo todo aquí. Como nadie respondía, arrojó una carpeta sobre la mesa. 2.2 millones de euros. El aire en la sala se congeló. Pregunto a dónde ha ido el dinero. Valeria solo se mordía los labios, y Héctor guardaba silencio. El vicepresidente Serrano se reclinó en su silla y dijo con parsimonia: ¿No deberíamos esperar a los resultados de la investigación oficial? El director Torres golpeó la mesa con el puño. ¿Hasta cuándo va a seguir con esta farsa? En los últimos 8 años, era la primera vez que veía al director enfadarse de esa manera. Pero el vicepresidente Serrano ni siquiera parpadeó. En ese momento, el señor Romano se levantó. Yo lo explicaré. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Romano sacó una memoria USB de su maletín. He hecho una copia de seguridad de todos los datos. El rostro de Valeria se puso blanco. Y por primera vez, el ceño del vicepresidente Serrano se frunció. Romano continuó. Todos los pagos y desembolsos se hicieron por orden de un superior. El director Torres preguntó: ¿Orden de quién? El señor Romano giró la cabeza y miró directamente al vicepresidente Serrano. Del vicepresidente Ricardo Serrano. En la sala no se oía ni una respiración. El vicepresidente Serrano sonrió con frialdad. ¿Tiene pruebas? Romano encendió inmediatamente el proyector. En la pantalla aparecieron decenas de correos electrónicos, historiales de transferencias bancarias y documentos de autorización interna. Y todos ellos llevaban la firma digital del vicepresidente Serrano. Valeria empezó a temblar. Y el señor Héctor Torres también se quedó pálido. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar. El señor Romano abrió un último archivo de movimientos bancarios. Al verlo, el director Torres se quedó estupefacto. A mí también se me cortó la respiración. En esa cuenta había la friolera de 1.6 millones de euros. Pero el titular no era ni Marcos, ni Valeria, ni el vicepresidente Serrano, sino Susana, la esposa del vicepresidente Serrano. Todo quedó claro. El dinero de la empresa pasaba por las empresas externas, luego a la empresa de Marcos y finalmente fluía a la cuenta de la esposa del vicepresidente Serrano. Una red de blanqueo de capitales perfecta. El vicepresidente Serrano se levantó de un salto. Por primera vez, su rostro se descompuso. Me has estado investigando a mis espaldas. El señor Romano sonrió con amargura. No, solo es un intento desesperado por sobrevivir. Si Romano no se hubiera adelantado y presentado los datos, se habría llevado él toda la culpa. En ese momento, sonó el teléfono del director Torres. Su expresión cambiaba por segundos mientras hablaba. Al colgar, dijo con voz quebrada: La policía acaba de detener a Marcos. Valeria rompió a llorar y Héctor se desplomó en su silla. El vicepresidente Serrano no pudo decir ni una palabra, pero lo que más me sorprendió fue la siguiente frase del director. La policía dice que ha encontrado otra cuenta más. Me sobresalté. ¿Hay otra cuenta? El director asintió. Dicen que hay casi 3 millones de euros en ella. La sala se sumió en el shock. 3 millones. Una cantidad que superaba con creces la escala que habíamos imaginado. Y el titular de esa cuenta era alguien que nadie esperaba. El exdirector general de Recursos Humanos, Óscar Vega, que había dejado la empresa un año antes por motivos de salud. La misma persona que en el pasado había impulsado enérgicamente la reestructuración y reducción de personal en la empresa. En ese instante, me di cuenta. Este enorme círculo de corrupción no tenía solo 2 años, sino que existía desde mucho antes. Y los 2.2 millones descubiertos hoy eran solo la punta del iceberg. Cuando se reveló el dueño de la cuenta con los 3 millones de euros, la sala de reuniones se sumió en un pesado silencio. Incluso yo, que había seguido el caso desde el principio, me sentía mareado. Un caso que pensábamos que era un fraude de unos pocos millones de euros se estaba magnificando exponencialmente. Valeria mantenía la cabeza gacha, apretando sus manos pálidas.
El señor Héctor Torres, agotado, no se movía. El vicepresidente Serrano, con el rostro ceniciento, solo miraba fijamente la mesa. Ver cómo estas personas, que hasta hace unos días ostentaban un poder inmenso en la empresa, se habían derrumbado de la noche a la mañana, me provocaba una mezcla de sentimientos. La reunión terminó en silencio. Al salir al pasillo con el director Torres, se apoyó en la barandilla de cristal y miró hacia abajo durante un largo rato. Mateo, ¿sabes qué es lo que más me duele ahora mismo? Negué con la cabeza. No es el dinero, tampoco son los clientes. Desde que fundé la empresa, siempre pensé que había vivido respetando la lealtad y la confianza. Hizo una pausa, pero al final, las personas en las que más confiaba me han utilizado sin piedad. Era una desesperación tan profunda que ninguna palabra de consuelo podía aliviarla. En ese momento, la policía llamó al director para solicitar un careo. El director me pidió que lo acompañara. Estuve a punto de negarme, alegando que ya no era un empleado. Pero finalmente acepté. Quería ver el final de la verdad, y como persona que había dedicado su juventud a esta empresa, sentía una pizca de responsabilidad. Sobre las 3 de la tarde, llegamos a la comisaría. Allí estaba sentado el exdirector Óscar Vega, con un rostro muy tranquilo. Vestía una camisa blanca impecable. Y lejos de mostrarse nervioso, incluso sonrió al ver al director Torres. ¿Cuánto tiempo? Su descarado saludo hizo que el ambiente se helara aún más. El director Torres lo miró fijamente y dijo: ¿Por qué lo has hecho? Óscar Vega resopló. ¿A qué pregunta debo responder? Te pregunto por qué demonios has hecho esto. Óscar Vega bebió lentamente un sorbo de agua y respondió: ¿De verdad lo preguntas porque no lo sabes? Acuérdate de hace 12 años. Sin darme cuenta, agucé el oído. 12 años atrás era antes de que yo entrara en la empresa. En aquel entonces, cuando la empresa estaba ahogada en deudas, el primero que te trajo dinero fui yo. El director Torres guardó silencio. Hipotequé mi casa, reuní todos los ahorros de mi familia y confié en ti para invertir. Pero cuando la empresa creció, ¿qué me diste a cambio? El director Torres frunció el ceño. Ocupabas el puesto de director general de recursos humanos, ¿no? Óscar Vega soltó una carcajada. Director general de recursos humanos. Tu hermano es accionista. Tus amigos de la universidad son accionistas. Toda tu familia es accionista. Pero yo no tenía ni una sola acción. Entonces todo tuvo sentido. Detrás del problema del dinero, había un profundo rencor que se había ido gestando durante años. Trabajé como un burro durante más de 10 años. Pero a tus ojos, siempre fui un simple asalariado. Un subordinado. El director Torres suspiró pesadamente. En aquel momento te expliqué todo lo relacionado con las acciones, ¿no? Explicar. Eso fueron excusas. Los ojos de Óscar Vega estaban llenos de resentimiento. Al escuchar aquello, me di cuenta de que nadie es malo desde el principio. Pero cuando la injusticia y la envidia se dejan fermentar en el corazón durante mucho tiempo, acaban convirtiéndose en una codicia monstruosa. Al principio, solo intentaba coger poco a poco lo que consideraba mi parte. Pero al hacerlo, me di cuenta de que era demasiado fácil. El dinero entraba a raudales, y como nadie se daba cuenta no pude parar. La confesión de Óscar Vega fue impactante. Empezó desviando pequeñas sumas. Luego amplió la escala e implicó al vicepresidente Serrano. Y más tarde utilizó a Valeria y a Marcos para construir un enorme sistema de malversación a través de la externalización. El crimen siempre comienza con una pequeña concesión y acaba cruzando un río sin retorno. El careo se prolongó durante casi 3 horas, y fuera ya había oscurecido. En el coche de vuelta, el director Torres no dijo ni una palabra. Cuando estábamos llegando a su casa, habló. Mateo, si estuvieras en mi lugar, ¿podrías perdonar? Lo pensé durante un buen rato y respondí con sinceridad. Director, creo que perdonar y volver a confiar son 2 cosas completamente diferentes. Me miró. Puedo perdonar por mi propia paz mental, pero no puedo volver a dar responsabilidades a alguien que me ha traicionado. Él asintió en silencio. Quizás estaba aceptando la dolorosa realidad. Esa noche, al volver a casa, recibí una llamada de David. Su voz sonaba muy animada. Mateo, buenas noticias. ¿Qué ocurre? El proyecto de construcción de la sede en España ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración. Me sorprendió. Eso ha sido más rápido de lo que pensaba. David rió a carcajadas.
Y el consejo quiere conocerte en persona. Por el puesto de COO. Antes de que pudiera responder, David añadió una frase decisiva. Ah. Y acabamos de acordar la adquisición de algunos de los clientes de tu antigua empresa. Me quedé sin palabras por un momento. Eso significa... Así es. Si todo va bien, en unos meses volverás a tener tratos de negocios con tus antiguos compañeros. Colgué el teléfono, salí al balcón y sentí el viento nocturno. Un viejo capítulo se estaba cerrando. Pero no lo sabía. No sabía que a la mañana siguiente, una denuncia anónima que llegaría al director Torres revelaría el nombre de una persona completamente nueva, que nunca había aparecido en este caso, desvelaría el paradero del resto del dinero malversado y dejaría a todos atónitos una vez más. A la mañana siguiente, justo cuando llegaba a la oficina improvisada donde trabajaba, recibí una llamada del director Torres. En cuanto escuché su voz al otro lado de la línea, supe que se avecinaba otra tormenta. Mateo, ¿podrías venir a la empresa? ¿Qué ocurre, director? Ha llegado una denuncia anónima. Me detuve. ¿Está relacionada con el caso anterior? El director Torres suspiró. No es que esté simplemente relacionada. Quizás esta sea la última pieza del puzzle. 40 minutos después, llegué a la empresa. Sentía que, desde mi despido, venía a la empresa con más frecuencia que cuando trabajaba aquí. En la sala de reuniones estaban sentados el director Torres y el abogado asesor de la empresa. Sobre la mesa había un sobre amarillo. El director lo deslizó hacia mí. Léelo. Dentro del sobre había fotocopias. En la primera página, solo unas pocas frases. La cuenta con los 3 millones de euros no es el final. Existe otro nivel intermedio. Y todo está conectado con una persona llamada Cristina. Fruncí el ceño y pregunté. ¿Quién es Cristina? El director Torres negó con la cabeza. Nosotros también la estamos buscando. Al pasar a la siguiente página aparecieron numerosos extractos de transferencias de fondos. El dinero que entraba en la cuenta de la esposa del vicepresidente Serrano desde las empresas externas salía de nuevo hacia la cuenta de esta tal Cristina. El importe transferido de esa manera ascendía a la friolera de 1,2 millones de euros. Levanté la vista y el abogado habló. Hemos identificado a la persona. Giró la pantalla de su portátil hacia mí. Apareció la foto de una mujer de unos 50 años. Al ver la foto me quedé de piedra, y el director Torres se levantó de un salto. Su nombre no era lo importante. El problema era su identidad. Cristina. Era la hermana del vicepresidente Serrano. Residente en Sevilla y dedicada al alquiler de inmuebles, a primera vista parecía una persona sin ninguna relación con nuestra empresa. Me dejé caer en la silla. Toda la situación se aclaró. El vicepresidente Serrano no era tonto en absoluto. No dejó el dinero en su cuenta ni en la de su esposa durante mucho tiempo, sino que lo desvió a su hermana en Sevilla a través de varias capas de blanqueo. Si no fuera por esta denuncia anónima, nadie habría llegado hasta el final de la pista. El director Torres se reclinó en la silla, sin fuerzas, y murmuró. ¿Cuántos años llevará esto pasando? ¿Cómo es que no me he dado cuenta de nada en todo este tiempo? El abogado añadió. Según las investigaciones preliminares, se estima que la malversación real supera con creces los 6,5 millones de euros. Aparte de los 2,2 millones iniciales y la cuenta oculta de 3 millones, el resto del dinero está disperso en innumerables transacciones fraccionadas. Suspiré profundamente. El dinero que tantos empleados habían ganado con su sudor y esfuerzo durante años estaba siendo saqueado sigilosamente por unos pocos individuos codiciosos. Cuando terminó la reunión y salí, recibí una llamada de David. Su voz era muy alegre. Mateo, ¿podemos hablar ahora? Sí. Acabo de terminar una reunión. Excelente. El Consejo ha aprobado tu contratación por unanimidad. Como si supiera lo que significaba, guardé silencio. Y él volvió a preguntar. Es decir, oficialmente queremos contratarte como director para Asia. ¿Qué me dices? Era una oportunidad que cambiaría mi vida. Pero debido a los acontecimientos infernales de los últimos días, no me salía una respuesta precipitada. ¿Podría darme un poco de tiempo? David rió y dijo. Claro, me lo imaginaba. Pero no lo pienses demasiado. ¿Hay alguna razón? Los rumores en el mundo de los negocios corren más rápido de lo que crees. Queremos pescarte antes de que otros competidores se te adelanten. Incluso después de colgar me sentí aturdido. Ahora me daba cuenta de que los últimos 8 años, en los que me había dedicado en cuerpo y alma a la interpretación,
Habían construido una carrera mucho más profunda y sólida de lo que pensaba. Esa tarde, mientras me preparaba para irme, recibí una llamada de un número desconocido. Era Valeria. Miré la pantalla durante un buen rato. Y luego contesté. Al otro lado, una voz casi inaudible me llegó. Mateo, ¿podríamos vernos? ¿Qué pasa? Solo una vez, por favor. Después de dudarlo, acepté y me encontré con ella en una pequeña cafetería. En pocos días, Valeria se había convertido en una persona completamente diferente. No quedaba ni rastro de la confianza con la que levantaba la barbilla con arrogancia, ni de la ropa de marca que la envolvía. Frente a mí solo había una joven de 20 años, agotada y con los ojos hinchados. Bajó la cabeza y después de un largo rato habló. Lo siento. No respondí. En aquel momento, pensaba que lo hacía porque era muy lista. Creía que la interpretación era algo que podía hacer una máquina, y que yo era una genio por reducir los costes de la empresa recortando el sueldo de los veteranos. Valeria sonrió con amargura. Ahora que lo pienso, era la persona más estúpida del mundo. Un momento después, sacó una memoria USB de su bolso y la puso delante de mí. Es una copia del disco duro de Marcos. Lo hackeé antes de que él huyera. Él usaba estos archivos antiguos para chantajear a los de arriba. ¿Qué hay aquí dentro?, pregunté. Un momento después, sacó una memoria USB de su bolso y la puso delante de mí. Es una copia del disco duro de Marcos. Lo hackeé antes de que él huyera. Él usaba estos archivos antiguos para chantajear a los de arriba. ¿Qué hay aquí dentro?, pregunté. La verdad que nadie conoce todavía, respondió. Valeria levantó la vista para mirarme. En sus ojos, en lugar de arrogancia, había un profundo arrepentimiento. El vicepresidente Serrano no fue el comienzo de todo esto. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Se mordió el labio y dijo. La persona que planeó y dirigió todo este tinglado desde hace años fue otra. ¿Quién? Valeria miró a su alrededor y dijo en un susurro. Aquí me da miedo hablar. El terror en sus ojos no era una actuación. Me acercó la memoria USB y dijo, lo entenderás todo cuando lo veas. Cuando se levantó para irse, le pregunté, ¿por qué me das esto a mí? Ella sonrió con tristeza y respondió, porque de todas las personas que he conocido en esta empresa, tú has sido el único que nunca ha intentado utilizarme. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé mirando su espalda, atónito. Nadie nace siendo malo. Simplemente a veces se camina por el camino equivocado durante demasiado tiempo. Esa noche, al conectar la memoria USB al portátil, aparecieron cientos de correos electrónicos y archivos de documentos internos, pero lo que realmente me dejó paralizado fue un breve vídeo de 3 minutos en la última carpeta. La persona que aparecía en ese vídeo no era ni el vicepresidente Serrano, ni Óscar Vega, ni Valeria. Era alguien de quien nunca había sospechado. Una persona que durante los últimos 15 años había permanecido al lado del director Torres como su sombra. Su secretaria principal, la señora Beatriz. En el momento en que el vídeo comenzó a reproducirse, intuí que este cruel drama estaba lejos de terminar. Incluso después de que mi esposa se durmiera, permanecí sentado solo en el salón, iluminado únicamente por la luz del monitor del portátil. Pasé toda la noche revisando los datos de la memoria USB que Valeria me había entregado. Pero lo que capturó mi atención fue aquel vídeo de 3 minutos. Respiré hondo y hice clic con el ratón. El vídeo era una grabación de una cámara de seguridad de una cafetería, de no muy buena calidad. La hora en la esquina de la pantalla indicaba que era de hacía 2 años. Mirando fijamente la pantalla, identifiqué a la primera persona que apareció, el vicepresidente Serrano. Luego entró Óscar Vega, y por último se unió Marcos, el novio de Valeria. Los tres se sentaron en una mesa, pero en esa mesa ya había alguien sentado de espaldas a la cámara, una mujer de unos 40 años con una blusa blanca y gafas. Unos segundos después, cuando giró la cabeza, me quedé petrificado. Era la secretaria principal del director Torres, Beatriz, la colaboradora de confianza del director durante 15 años, la persona que conocía todos los secretos, agendas, datos de clientes y estrategias de negocio de la empresa. Rebobiné el vídeo y lo volví a ver. Sin duda, era Beatriz. El corazón me latía como un loco. Si Beatriz había estado en el ajo con ellos desde el principio, la historia cambiaba por completo. La razón decisiva por la que el vicepresidente Serrano pudo desviar fondos
Óscar Vega controlar el personal y Marcos gestionar las empresas externas, fue porque Beatriz les estaba filtrando toda la estrategia y los datos clave de la empresa. Sin ella, este enorme sistema de malversación no podría haberse mantenido durante tanto tiempo. A las 11 de la noche, llamé urgentemente al director Torres. Después de escuchar mi historia, guardó silencio durante un largo rato. Y luego solo preguntó una cosa. ¿Estás seguro? He visto el vídeo 3 veces. No preguntó más. Y solo me dijo que fuera a la empresa temprano a la mañana siguiente. Esa noche, la pasé en vela. Recordé la imagen de Beatriz, siempre al lado del director Torres en reuniones importantes y encuentros con clientes extranjeros durante mis 8 años en la empresa. Incluso, el director Torres una vez la elogió diciendo: «La única persona que conoce esta empresa mejor que yo es Beatriz». En retrospectiva, esa confianza absoluta había sido el arma más temible de esta tragedia. A la mañana siguiente, llegué temprano a la empresa. El director Torres ya estaba sentado en su escritorio, con una montaña de documentos apilados. Sus ojos inyectados en sangre delataban que él también había pasado la noche en vela. Anoche ordené al equipo de seguridad que revisara todos los registros de acceso internos. ¿Y cuál es el resultado? En lugar de responder, el director me entregó un documento. Era el registro de acceso a la base de datos interna. Proyectos importantes, listas de clientes BBP, finanzas. Todos los archivos clave estaban llenos de rastros de acceso, dejados por la cuenta de Beatriz. Incluso había un registro intacto de Beatriz haciendo una copia de seguridad de los datos de los clientes apenas unas horas antes de que se filtraran a las empresas externas. El director Torres murmuró, aturdido. «¿Pero por qué?». Era una pregunta que nadie podía responder. A las 9 de la mañana, Beatriz fue llamada al despacho del director. Entró con un rostro tranquilo, como si no supiera en absoluto lo que le esperaba. Pero en el momento en que vio los documentos de registro de acceso sobre la mesa, su rostro perdió todo el color. El director Torres, mirando a su antigua y leal compañera, habló. «Beatriz, ¿no tienes nada que decirme?». La habitación estaba en un silencio asfixiante. Beatriz miró al director durante un largo rato, y luego sonrió con cansancio y resignación. Al final, se ha enterado. Esa simple frase era, en esencia, una confesión de todos sus crímenes. Vi cómo los hombros del director Torres temblaban ligeramente. Beatriz se desplomó en una silla y juntó las manos. Al principio no tenía intención de hacer esto. Su voz temblaba levemente, pero una vez que caí en la trampa, no hubo vuelta atrás. Esa excusa era inquietantemente similar a la que había dado Óscar Vega unos días antes. Las excusas de las personas que se corrompen siempre son parecidas. Al principio es solo una pequeña desviación, y luego se olvidan de cómo parar. Según ella, hacía unos años descubrió por casualidad que el vicepresidente Serrano y Óscar Vega estaban malversando fondos a través de pequeños contratos. Al principio se opuso, pero ellos la sobornaron con una gran suma de dinero para que guardara silencio, y la arrastraron al lodo. Lo que empezó con unos pocos miles de euros se convirtió en decenas de miles, y luego en cientos de miles, hasta que finalmente se convirtieron en cómplices totales. El director Torres escuchaba, atónito, como si ni siquiera sintiera ira. Pero el verdadero giro argumental salió de sus labios a continuación. El vicepresidente Serrano no fue el primero en idear este plan. Levanté la cabeza de golpe y el director Torres también la miró fijamente. «¿Qué quieres decir?». Beatriz cerró los ojos con fuerza, y después de un largo rato respondió. «La persona que planeó y ordenó todo esto desde el principio fue el señor Héctor Torres». La sala se sumió en el silencio. No podía creer lo que oía. Héctor Torres, el padre de Valeria, y hermano del propio director. Beatriz continuó. En los inicios, cuando la empresa empezaba a crecer, el señor Héctor estaba furioso porque no se reconocía su contribución. Creía que su participación accionarial era ridículamente insuficiente. Al principio, empezó desviando algunos pequeños contratos externos. Luego involucró al vicepresidente Serrano, después a Óscar Vega. Y finalmente, incorporó a Marcos y a Valeria para completar la red de externalización. Todos pensaban que solo estaban tomando una pequeña parte, pero todo eso se fue acumulando hasta convertirse en un monstruo gigante de malversación. El director Torres se quedó helado, con el rostro pálido. La persona que había sembrado la semilla de toda esta tragedia
y el primero en clavarle un puñal por la espalda no era otro que su propio hermano. Estaba completamente destrozado. Esa tarde, sin que nadie lo llamara, el señor Héctor Torres vino a la empresa por su cuenta, con el pelo notablemente más canoso. Se paró frente a su hermano con los hombros encorvados y mantuvo la cabeza gacha durante un largo rato. Era la primera vez que veía a un hombre de 60 años inclinar la cabeza ante alguien durante tanto tiempo. Y la única frase que pronunció dejó a todos con el corazón en un puño. Arturo, lo siento. Con esa única frase, que parecía desprovista de toda energía, intuí que este largo y terrible suceso estaba llegando finalmente a su fin. Pero los 3,6 millones de euros perdidos, los clientes que se habían ido y la confianza familiar hecha añicos para siempre no podían borrarse con un simple lo siento. En medio de ese pesado ambiente, mi teléfono vibró. Era David. Tan pronto como contesté, me dejó en shock una vez más. Mateo, la semana que viene nuestro consejo de administración quiere conocerte. ¿El consejo? Aún no he dado una respuesta definitiva sobre la oferta de contratación. David rió a carcajadas. Esta vez no es una entrevista de trabajo. ¿Entonces qué es? Queremos invertir directamente en tu empresa personal. Me quedé petrificado en medio del pasillo. Yo, que toda mi vida me había dedicado a ayudar en los negocios de otros como intérprete, nunca había imaginado convertirme en el director de una empresa y recibir una inversión de capital masiva. No tenía ni idea de que esta inesperada propuesta me sacaría de mi papel de simple empleado y me catapultaría al escenario de los grandes negocios como protagonista. Después de terminar la llamada con David, me quedé un buen rato en el pasillo. Aturdido, a lo lejos, oía el ajetreo de los empleados. Pero mi mente estaba completamente ocupada con la frase que David me había lanzado. Queremos invertir en tu empresa. Era algo que, hasta hace unos meses, ni siquiera podía imaginar. Yo solo era un intérprete. Durante los últimos 10 años, mi enfoque había sido acumular más conocimientos especializados, entender con precisión las intenciones de los clientes y realizar a la perfección el trabajo que se me asignaba. Nunca había pensado en convertirme en el director de una empresa. Pero a veces, la vida fluye así. Una puerta que no te habías molestado en buscar. Un día, de repente, se abre de par en par ante tus ojos. Esa noche, le conté toda la historia a Ana. Ella escuchó en silencio durante mucho tiempo. No parecía tan emocionada como yo esperaba. Al contrario, en su mirada había un atisbo de preocupación. Le pregunté, ¿qué piensas? Ana me miró fijamente. ¿Qué es lo que realmente quieres? Me quedé un poco desconcertado. No estoy hablando de dinero, Ana dijo con suavidad. Te pregunto qué es lo que, en el fondo de tu corazón, realmente deseas. Era una pregunta difícil de responder. Durante mucho tiempo, en mi vida profesional, me había acostumbrado a resolver los problemas de los demás, pero esta era la primera vez que tenía que decidir por mí mismo, y por completo, mi propio futuro. Ana se sentó a mi lado y dijo, ¿recuerdas el día que nos casamos? Solté una risita. ¿A qué viene eso ahora? Porque yo sí lo recuerdo. Ana sonrió. Ese día me dijiste algo. Intenté hacer memoria, pero no lo recordaba con claridad. Ana me lo recordó. Dijiste que querías ser el mejor en tu campo. Asentí levemente. Sí, es verdad. Ana continuó. Ahora ya eres el mejor. Al menos, a los ojos de mucha gente. Negué con la cabeza. Todavía me queda mucho. Entonces, ¿qué es lo siguiente que quieres? Esa pregunta me sumió en una profunda reflexión. Quizás por primera vez en años. Esa noche me puse a pensar seriamente en el próximo capítulo de mi vida. A la mañana siguiente, fui invitado a una videoconferencia con David y el consejo de administración del Harrison Group. La reunión duró casi 2 horas y me presentaron un plan muy concreto para su expansión en el mercado español. Lo que querían no era una simple agencia de interpretación y traducción. Era la creación de un centro de apoyo empresarial global que abarcara consultoría de contratos, networking interempresarial, apoyo en negociaciones y formación de personal cualificado. Y me querían a mí como cabeza de todo ese proyecto. Al final de la reunión, David preguntó, Mateo, ¿qué te parece? Sonreí y respondí, ¿no me estáis dando una tarea demasiado grande y abrumadora? David negó con la cabeza. No. Simplemente estoy tratando de encargarle el trabajo a la persona más adecuada. Al oír eso, recordé mis últimos 8 años en la empresa. Las noches en vela traduciendo, las carreras de un lado a otro por los clientes,
y los recuerdos de ser tratado como un simple empleado prescindible. Pero al final, el mundo no reconoce los cargos, sino la verdadera capacidad. Sin embargo, no pude dar una respuesta definitiva en ese momento. La situación en mi antigua empresa se encontraba en una encrucijada crítica. Esa tarde el director Torres me llamó a su casa. En el salón estaban sentados él y su hermano, Héctor Torres. Me sorprendió un poco, ya que pensaba que los dos hermanos habían roto toda relación después del careo. El ambiente en el salón era pesado. Héctor Torres, con el rostro notablemente demacrado, mantenía la cabeza gacha. En menos de 2 semanas, su pelo se había vuelto completamente blanco. Me senté en silencio y durante un largo rato nadie abrió la boca. Quien rompió el silencio fue Héctor Torres. Mateo, ¿me tienes rencor? Sinceramente, era una pregunta que no me esperaba en absoluto. Lo pensé un momento y respondí con el corazón en la mano. No le guardo rencor. La persona que más ha sufrido con todo esto no he sido yo. Héctor Torres levantó la cabeza y me miró. Giré mi vista hacia el director Torres. Y él también miró a su hermano. Los ojos de aquel hombre de más de 60 años se enrojecieron. Inclinó profundamente la cabeza. Lo siento. Esta vez no era una disculpa para mí, sino un acto de contrición hacia su hermano, a quien había arrastrado al abismo por su propia codicia. El director Torres, que había permanecido sentado con una expresión impasible, habló después de un largo rato. No he venido a que me pidas perdón, hermano. Los hombros de Héctor Torres temblaron. Lo que quiero es que asumas la responsabilidad legal por lo que has hecho. En el salón no hubo ni lágrimas ni gritos. Pero ese pesado silencio era más desolador que cualquier llanto. Esa noche, cuando me disponía a irme, el director Torres me detuvo de repente. Mateo. Sí, director. Si vendiera la empresa, ¿qué te parecería? Me quedé atónito. ¿Venderla? Él asintió con una mirada increíblemente cansada. Estoy demasiado agotado. Podía entenderlo. Más que las pérdidas millonarias, lo que lo había destrozado por completo era la traición de las personas en las que confiaba. Es la empresa a la que he dedicado 30 años de mi vida. Quería protegerla hasta mi jubilación, pero ahora solo quiero descansar. Frente a un viejo empresario dispuesto a renunciar a la obra de toda su vida, no pude ofrecerle ningún consuelo. De camino a casa, sus palabras no dejaban de darme vueltas. Comprendí con amargura que ni el dinero ni el honor sirven de nada, si el corazón de una persona no está en paz. Pero el caso no terminó ahí. A la mañana siguiente, recibí una llamada apresurada de Daniel. Mateo, ha pasado algo gordo. ¿Qué ocurre? Durante el interrogatorio policial, se ha recuperado un nuevo dato. Me levanté de un salto. ¿Qué dato? Daniel bajó la voz. Es un archivo de audio de una reunión de directivos de hace 3 años. El corazón me latía con fuerza. ¿Con quién está relacionado? Con el director Torres. Me quedé estupefacto. ¿Qué significa eso? Daniel respiró hondo y dijo: Tienes que escucharlo tú mismo. Quizás desde el principio había otro gran secreto que no conocíamos. Apreté el teléfono con fuerza. Si el director Torres también era cómplice o consentidor de todo este asunto, toda la verdad en la que había creído hasta ahora se vendría abajo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Daniel, un gran secreto que no conocíamos, resonaban en mi cabeza. El director Torres había sido la mayor víctima de este caso de principio a fin. Perdió clientes, perdió compañeros, perdió a su familia y perdió millones. ¿Y ahora resultaba que él estaba implicado? A las 8 de la mañana, me encontré con Daniel en una cafetería cerca de la empresa. Abrió su portátil y reprodujo el archivo de audio. El archivo comenzaba con el ruido de fondo de una sala de reuniones. Papeles que se pasaban, sillas que se arrastraban, y entonces oí una voz familiar. Era el director Torres. Era una reunión de hacía 3 años, donde el vicepresidente Serrano, Óscar Vega y otros altos directivos discutían la expansión de la empresa y cuestiones de participación accionarial. Unos 10 minutos después, una frase del director Torres me hizo detenerme en seco. Es cierto que mi hermano Héctor ha hecho grandes contribuciones a nuestra empresa. Luego continuó. Pero no le asignaré acciones adicionales. Alguien preguntó el motivo. Y el director Torres, tras un breve silencio, respondió con voz grave. Porque ya no puedo confiar en mi hermano. Me enderecé en la silla.
El contenido era completamente diferente a lo que temía. 3 años atrás, mucho antes de que la corrupción saliera a la luz, el director Torres ya había notado indicios de los movimientos de fondos anómalos de su hermano. Aunque no tenía pruebas claras, albergaba sospechas y se había negado a darle más acciones, limitando discretamente su acceso a las finanzas. Me quité los auriculares y Daniel preguntó: ¿Lo has entendido? Asentí. Comprendí perfectamente de dónde venía el rencor que Héctor Torres había acumulado durante tanto tiempo. Él se sentía tratado injustamente, pero en realidad el director Torres se había dado cuenta de su peligrosidad mucho antes y había intentado ponerle freno. Lo único fue que ese freno resultó insuficiente para detener al monstruo de la malversación fuera de control. El director Torres no fue un cómplice pasivo, sino más bien un defensor que intentó detenerlo desde el principio. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ese mediodía, fui a ver al director Torres. Cuando saqué el tema del archivo de audio, sonrió con amargura. Así que tú también lo has escuchado. ¿Por qué no lo detuvo? ¿O se lo contó a la gente en ese momento? Él negó con la cabeza. No tenía pruebas. Y pensé que si creaba un conflicto de sospechas y peleas entre familia, la empresa se dañaría aún más. Un observador externo podría criticarlo fácilmente, pero estando en su posición, podía imaginar lo dolorosa que es la decisión de cortar lazos con alguien de tu propia sangre. El director Torres se acercó a la ventana y se quedó de pie, bañado por la luz del sol. Mateo. Sí. ¿Sabes de qué me arrepiento más? Negué con la cabeza. No es de haber perdido el dinero ni los clientes. De lo que más me arrepiento es de no haber sido más duro en aquel momento. Miró a lo lejos y dijo: si hace 3 años no hubiera hecho la vista gorda por ser de mi sangre y hubiera arrancado la raíz de cuajo, la empresa no habría llegado a esta situación. No pude decir nada. En la vida no existen los y sí. Siempre nos arrepentimos y miramos atrás después de que las cosas han sucedido. Esa tarde se celebró una reunión del Consejo de Administración. Yo no asistí, pero por la noche recibí una llamada del director Torres. Su voz sonaba increíblemente aliviada. Se acabó. Sí, ¿qué quiere decir con que se acabó? La votación del Consejo ha terminado. Por primera vez en 30 años, ya no soy el director de esta empresa. Me quedé sin palabras. Sorprendido. Me había preparado mentalmente, pero que se hiciera realidad fue un shock. Entonces, ¿a quién pasa el control de la gestión? Hemos decidido contratar a un directivo profesional externo. Asentí. Para que una empresa que ha pasado por todos estos terribles acontecimientos sobreviva, ya no podía aferrarse a un modelo de gestión familiar anticuado. Necesitaba una cirugía para extirpar por completo la raíz podrida. Esa noche, mientras cenaba con Ana, recibí un correo electrónico de David con la propuesta oficial de asociación. Abrí el archivo y me quedé mirando fijamente la pantalla durante un largo rato. No era por el salario abrumador ni por el cargo. Era porque el modelo de negocio que proponían coincidía exactamente con el proyecto de un centro de apoyo empresarial global perfecto, con el que yo había soñado vagamente durante mucho tiempo. Ana me miró y preguntó: ¿qué pasa? Giré el portátil hacia ella. Después de leer la propuesta, Ana sonrió ampliamente. Creo que ya has tomado una decisión. Le pregunté: ¿no tienes miedo? ¿Miedo de qué? De empezar un negocio. Ana rió a carcajadas. Cuando te despidieron de repente en medio de una reunión, no tuve ni una pizca de miedo. ¿Por qué iba a tenerlo ahora? Al oír eso no pude evitar reírme. Era verdad. Habíamos superado juntos el momento más oscuro e injusto. No había razón para dudar. Cuando la noche ya era profunda, llamé a David. ¿Has decidido? Preguntó. Mirando el deslumbrante paisaje nocturno desde la ventana, respondí lenta y claramente: sí, acepto la propuesta. David rió a carcajadas y me dio la bienvenida. Pero justo en el momento en que iba a dar mi primer paso hacia el futuro, entró otra llamada en mi móvil. Era el director Torres. Le pedí a David un momento y, en cuanto contesté, oí una voz urgente y sin aliento. Mateo, ¿podrías venir corriendo a la empresa ahora mismo? ¿Qué ocurre? El director Torres contuvo la respiración un momento, y luego soltó una frase que me heló el corazón. El vicepresidente Serrano ha desaparecido. ¿Qué? ¿Ha huido? Sí, se ha llevado los datos confidenciales clave que quedaban en la empresa y el dinero negro. Me quedé atónito en medio del salón. El vicepresidente Serrano,
a quien creíamos acorralado con todas las pruebas recogidas y las cuentas congeladas, había desaparecido. Eso significaba que había previsto incluso esta peor situación. El juego horrible que creíamos terminado se estaba convirtiendo en realidad en una última persecución con un fugitivo despreciable. De pie, en medio del salón, no podía creer lo que oía, que el vicepresidente Serrano, presionado durante semanas por la investigación policial y el bloqueo de sus cuentas, hubiera huido. Significaba que había preparado una ruta de escape final desde el principio. Inmediatamente conduje hacia la empresa. Eran más de las 10 de la noche, pero el edificio de la compañía estaba iluminado como si fuera de día. Al entrar en la sala de reuniones, el director Torres, los abogados y el personal del equipo legal estaban reunidos con rostros graves. En la pantalla se reproducía un vídeo de las cámaras de seguridad del aparcamiento. Sobre las 3 de la tarde, dijo el director señalando la pantalla. En la grabación se veía al vicepresidente Serrano arrastrando una maleta negra en el aparcamiento subterráneo, subiendo a un todoterreno negro y desapareciendo tranquilamente. Sus pasos eran tan naturales y serenos que nadie se habría dado cuenta de que estaba huyendo. El abogado habló. Hemos comprobado las cuentas personales del vicepresidente. Pero están vacías. Pregunté. ¿A dónde ha desviado el dinero? El abogado negó con la cabeza. Aún lo estamos rastreando. Pero el rostro del director Torres no era el de alguien que ha perdido dinero. Lo que de verdad me preocupa no es el dinero negro desaparecido. Me miró y dijo. Son los datos clave de nuestra empresa que ese individuo se ha llevado. La sala volvió a sumirse en un silencio asfixiante. El vicepresidente Serrano había estado en el corazón de la empresa. La lista de clientes BBIP, la estrategia de negocio a largo plazo, la estructura de costes, los secretos de las asociaciones. Si los datos que había robado caían en manos de la competencia o se utilizaban con fines maliciosos, el daño sería incomparablemente más devastador que los millones de euros malversados. La reunión terminó pasada la medianoche y la gente empezó a irse. En la sala de reuniones vacía, solo quedamos el director Torres y yo, mirando las luces de la ciudad a través de la cristalera. Me preguntó como si nada. Mateo, si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías luchando por salvar esta empresa podrida? Era una pregunta difícil de responder. Si lo juzgaba racionalmente, lo correcto sería saltar de un barco naufragado del que solo queda el cascarón. Pero recordé los 8 años que había pasado aquí, compartiendo penas y alegrías. Y lentamente, abrí la boca. Si este lugar fuera simplemente un medio para ganar dinero, habría renunciado. Pero si es el lugar donde está contenida toda la vida del director, creo que no debería rendirse fácilmente. Esbozó una sonrisa triste y cálida a la vez. En esa sonrisa, sentí el choque violento entre la resignación de querer dejarlo todo y el último esfuerzo de un empresario por levantarse una vez más. 3 días después, la noticia del escándalo de corrupción interna de la empresa se extendió por todo el sector. Los clientes principales empezaron a inquietarse, y las empresas asociadas suspendieron temporalmente los proyectos. La situación empeoraba mucho más rápido de lo que habíamos previsto. En ese momento, David volvió a llamar. Mateo, ¿has tomado una decisión final? Dudé un momento. Por supuesto, no quiero presionarte, pero el Consejo de Administración también está esperando para poner en marcha el proyecto. Miré la propuesta de David que estaba sobre mi escritorio. Era la escapatoria perfecta que todos sueñan. Un futuro deslumbrante, pero, extrañamente, en mi cabeza aparecían los rostros de Daniel, que se había preocupado por mí cuando me despidieron, la empleada de recepción que siempre sonreía y los compañeros inocentes que estaban a punto de perder su trabajo por la codicia de sus superiores. Esa noche, me dejé caer en el sofá del salón, agotado. Ana se sentó a mi lado y me tendió una copa de vino en silencio, sin preguntar nada. No es una decisión fácil, dije yo. Ana sonrió. Ya sé cuál de las 2 opciones vas a elegir. La miré sorprendido. Y Ana añadió. Como esposa, me gustaría que te fueras a la empresa extranjera, donde no tendrías estrés, y estarías más tranquilo. Pero como la amiga que mejor te conoce, sé que si ahora das la espalda a tus compañeros que se están hundiendo, llevarás esa carga en tu conciencia toda la vida. Tenía razón. Durante años, me había considerado a mí mismo solo un empleado, pero sin darme cuenta, había llegado a aceptar esta empresa como parte de mi vida. A la mañana siguiente, me llamó el director Torres. Su voz era notablemente más firme que la de hacía unos días. Mateo,
He tomado una decisión. ¿De verdad? No voy a vender la empresa. Los que han cometido delitos deben ser castigados. Pero no puedo permitir que los empleados que han trabajado con diligencia sin saber nada pierdan su trabajo. En su decisión, vi al verdadero Arturo Torres que había respetado durante 8 años. Puede que no fuera perfecto y que a veces la sangre lo cegara y cometiera errores, pero no era una persona que eludiera cobardemente su responsabilidad. Y entonces, me lanzó una propuesta inesperada. Mateo, ¿volverías a la empresa? No al equipo de interpretación, sino como el nuevo director general, el CEO. Quiero que tú asumas ese puesto. Me quedé paralizado, como si me hubieran golpeado en la cabeza. El director Torres sonrió y añadió: no lo rechaces de inmediato. Sé que tienes una oportunidad increíble esperándote. No pienso retenerte apelando a un falso sentido de la lealtad. Solo quiero que recuerdes una cosa. Una persona competente puede tener éxito en cualquier lugar. Pero la oportunidad de salvar el lugar que amaste del borde del abismo puede que no se presente 2 veces en la vida. Colgué el teléfono y me encontré en una encrucijada. El gran proyecto global que me ofrecía David y la enorme responsabilidad de reconstruir una empresa en ruinas. Intuí que mi elección cambiaría por completo el resto de mi vida. Pero esa misma tarde, una llamada de un número desconocido detuvo todos mis pensamientos. Soy Ricardo Serrano, el vicepresidente Serrano, que estaba en busca y captura, y había desaparecido. El corazón me latía como un loco. No podía ni imaginar qué iba a decirme al llamarme en ese momento, ni cómo esta última llamada podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Soy Ricardo Serrano. Con estas 3 palabras, todo el ruido a mi alrededor pareció silenciarse. El hombre que durante semanas había eludido el cerco policial y agotado la paciencia de todos. El hombre que creíamos escondido en la oscuridad. Me había contactado por iniciativa propia. ¿Con qué propósito me llama? Mi voz era fría y contenida. Al otro lado de la línea solo había un silencio extraño, sin el sonido de coches ni el murmullo de gente. Una voz ronca, como de no haber dormido, llegó a mis oídos. Quiero que nos veamos para hablar. Entréguese. Si tiene algo que decirme, puede hacerlo en la comisaría. El vicepresidente Serrano rió con resignación. Antes de ir a la policía, tengo algo que decirte a ti primero. 2 horas después, llegué al aparcamiento de un motel de carretera en las afueras de la ciudad, lejos del lujoso escondite que uno imaginaría para un fugitivo que ha malversado millones. Era una casa humilde con hojas secas esparcidas por el patio. Serrano me esperaba dentro de su todoterreno, aparcado en las sombras. Parecía haber envejecido 10 años, en apenas 10 días. Tenía las manos apoyadas en el volante, temblando ligeramente. Al verme asintió levemente con la cabeza. Me senté frente a él. Seguramente piensas que soy la escoria más codiciosa del mundo, dijo. No respondí. Él continuó. Y tienes razón. Empezó a hablar de un tiempo muy lejano, cuando la empresa era solo una pequeña oficina. De los días en que rechazó ofertas de grandes corporaciones para dedicar su juventud junto al director Torres. De los días en que creía que, cuando la empresa creciera, todos compartirían los frutos. Pero a medida que la empresa crecía, las disputas por las acciones y el reparto de beneficios hicieron que tanto Héctor Torres como Óscar Vega, y él mismo, empezaran a acumular resentimiento. Al principio, me justificaba diciendo que solo estaba recuperando mi parte legítima, dijo el vicepresidente con una sonrisa amarga. Anoche llegué hasta el puerto. Iba a coger un barco clandestino, pero mientras pasaba la noche ideando cómo huir, sintiendo el viento frío del mar, de repente mi vida me pareció terriblemente patética. Tener que abandonar todo lo que había construido durante toda una vida y vivir como un fugitivo, viejo y enfermo, el resto de mis días. Suspiró profundamente. En algún momento, miré hacia atrás y me di cuenta de que me había convertido en el monstruo que más despreciaba. La peligrosa arrogancia del vicepresidente había desaparecido. Frente a mí solo quedaba un anciano decrépito, aplastado por el peso de una mala elección y el terror sin fin del fugitivo. Sacó de su bolsillo una memoria USB negra y un sobre delgado. Aquí están todos los datos clave de la empresa que te preocupan. Y las contraseñas de las cuentas de dinero negro que quedan. Lo miré con cierta sorpresa. ¿Y el dinero? ¿Por qué me da esto a mí?, señaló el sobre. Esta misma mañana he completado los trámites para renunciar a la propiedad de todos mis activos a nombre de testaferros y los fondos desviados,
y entregárselo todo a la policía. Nunca esperé que de sus labios, de quien pensaba que huiría hasta el final para vivir a todo lujo, saliera una declaración de rendición. El vicepresidente me miró y sonrió débilmente. Mateo, ¿sabes de qué me arrepiento más a mi edad? No es de no haber robado más dinero, ni de que me hayan pillado. Es de haber arrastrado a tanta gente al infierno por mi miserable codicia. Bajó la cabeza. Valeria y Marcos son jóvenes con todo el futuro por delante. ¿Y yo? Con la excusa de ayudarles, los empujé al precipicio. Al atardecer, llevé al vicepresidente en mi coche a la comisaría. Antes de bajar, miró durante un largo rato el cielo deslumbrante a través de la ventanilla cerrada. Luego me miró y dijo: Gracias. Gracias, ¿por qué? Por no haber evitado mi última llamada y haber venido. Esa fue la última vez que vi a Ricardo Serrano, viendo su espalda encorvada, despojado de todos sus títulos. Mientras entraba por la puerta de la comisaría, comprendí que esta larga y terrible tragedia había llegado por fin a su verdadero punto y final. 3 meses después, la empresa empezó a recuperar lentamente la estabilidad. Todas las personas implicadas en la malversación fueron sometidas a la justicia, y una parte considerable de los activos desviados fue recuperada y devuelta a las arcas del Estado y de la empresa. La compañía sufrió una herida interna masiva. Pero afortunadamente, no perdió lo más importante: los clientes que confiaron hasta el final, la credibilidad en el mercado y los empleados que permanecieron en sus puestos en silencio. El director Torres cumplió su promesa. No vendió ni abandonó la empresa, pero se retiró por completo de la primera línea de gestión. Mantiene solo el cargo de presidente del Consejo de Administración y pasa su tiempo con su familia, llevando una vida normal y recuperando las cosas verdaderamente valiosas que se había perdido durante 30 años de trabajo incesante. Y yo también tomé una decisión. Rechacé el puesto de CEO de mi antigua empresa que me ofreció el director Torres. Y tampoco volví a mi antiguo puesto en el equipo de interpretación. En lugar de eso, elegí un tercer camino, el que mi corazón me dictaba con más fuerza. Con la inversión total de David y el Harrison Group, fundé mi propio centro de apoyo empresarial global, tal y como lo había concebido. Al principio, fue tan duro que necesitaba 10 cuerpos para llegar a todo, pero a diferencia de antes, no me consumía por el sueño de otro, sino que construía mi propio sueño. Y eso me mantenía lleno de energía. Lo que más feliz me hizo fue que Daniel y otros jóvenes con gran talento de mi antigua empresa, e incluso los excelentes intérpretes que habían sufrido bajo el mando de Valeria, vinieron a unirse a mi proyecto. No lo hicieron solo por un salario más alto, sino porque querían trabajar en un entorno transparente donde pudieran confiar los unos en los otros. 1 año después, mi empresa estaba completamente consolidada y había establecido una sólida red con numerosas empresas clientes globales. Un día de invierno, a finales de año, fui invitado por el director Torres a la fiesta de aniversario de mi antigua empresa. En el momento en que abrí la puerta del salón de actos, sentí una gran emoción. Era un espacio familiar, pero bajo la dirección del nuevo CEO profesional, la empresa se había transformado en una organización visiblemente más dinámica y saludable. Después del evento, subí con el director Torres a la azotea del edificio. Mirando el brillante paisaje nocturno de la ciudad, río a carcajadas. No me arrepiento de haber firmado aquel documento de despido. Lo miré, desconcertado, y sonreí. ¿Cómo puede hacer una broma tan cruel? El director Torres me dio una palmada en el hombro y dijo: Si aquel día no hubiera pasado, te habrías quedado toda la vida como un excelente empleado bajo mi mando. No te habrías convertido en el magnífico director que eres ahora, abriendo camino a otros. Ambos reímos a carcajadas. Soplaba un viento frío de invierno, pero mi corazón estaba infinitamente cálido y en paz. Mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el infinito, pensé que nuestras vidas son como un largo y complejo trabajo de interpretación. No podemos traducir literalmente y al instante el significado de las desgracias y las pruebas que se nos presentan. Ante un despido repentino, la traición de alguien en quien confiabas, una puerta de oportunidad que se cierra en tus narices, cualquiera se desespera. Pero si no te rindes y continúas leyendo la siguiente frase con paciencia y perseverancia, algún día llega el momento en que puedes reinterpretar perfectamente aquellas variables crueles y darte cuenta de que, en realidad, eran presagios sutiles para guiarte hacia una dirección mejor. El día que me notificaron el despido en medio de una importante reunión con un cliente estadounidense,
Pensé que mi carrera había terminado, pero aquello fue solo el final de un viejo pasado y el prólogo para abrir un futuro más brillante. Con este suceso, aprendí con amargura que el dinero se puede perder y volver a ganar, que el poder va y viene, y que las empresas tienen sus altibajos, pero que lo que finalmente determina hasta dónde y cuán alto puede llegar una persona es una honestidad y una bondad inquebrantables. El verdadero vencedor no es el que acumula más dinero que los demás, sino la persona que, después de que una gran tormenta ha arrasado con todo, puede mirarse en el espejo sin vergüenza y con orgullo. A través de este caso, también aprendí otra cosa importante. Compartir la misma sangre no te convierte automáticamente en familia. Solo aquellos que no pierden el respeto mutuo, que cumplen con su deber y que saben controlarse antes de que la codicia cruce la línea, merecen llamarse verdaderamente familia. La noche avanzaba. Bajé de la azotea y subí al coche. De camino a casa, cogí el móvil del asiento del copiloto y llamé a mi esposa, Ana. Hola, cariño. Voy de camino a casa. ¿Quieres que compre algo para cenar? La voz alegre de mi esposa al otro lado de la línea hizo que el cansancio del día se derritiera como la nieve. Había atravesado el corazón del despiadado mundo de los negocios, donde fluían millones de euros, donde unos alcanzaban el poder y otros caían en desgracia, pero al final, lo que me hacía vivir y respirar era esta vida cotidiana, sencilla y cálida. Cuando todo termina, lo que demuestra la vida de una persona no es cuántos ceros ha dejado en su cuenta bancaria, es cuánta calidez ha dejado en el corazón de muchas personas durante su tiempo en el mundo. Y cuán orgulloso ha podido estar ante su propia conciencia. Mirando el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad que pasaba por la ventanilla, imaginé con alegría mi empresa, a la que iría a trabajar a la mañana siguiente, y mi nueva vida.